Bueno, ahora vamos a ver el producto vectorial. ¿Cómo se define el producto vectorial? Bueno, simbólicamente se dice el vector u, producto vectorial por b igual a w con una x. A diferencia del producto escalar, ¿se acuerdan que el producto escalar se simbolizaba con un punto? ¿Y qué me daba esto? Me daba un escalar, ¿tá? Un número k perteneciente a los reales. Eso era el producto escalar. Bueno, el producto vectorial entre u y b me va a dar un vector w. ¿Qué características tiene ese vector w? Bien, la primera característica es que va a ser perpendicular a los otros dos vectores. ¿Tá? Es decir, que el vector w tiene que ser perpendicular a u y tiene que ser perpendicular a b. Ahí aparece un primer problemita, que va a ser el siguiente. Si yo tengo dos vectores, el vector u y el vector b, como lo tienen acá en el gráfico, yo tengo dos posibles sentidos perpendiculares. Uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo. O sea, tengo dos sentidos para decidir cuál tomar. Bien, lo que se utiliza es la regla de la mano derecha. Fíjense que lo que tengo acá es el producto de A por B. Si yo tengo el producto de A por B, tengo que usar la mano derecha de forma que los dedos vayan del primer vector hacia el segundo vector. Ven que acá los dedos van desde A hacia B. Bien, cuando hago eso, el dedo pulgar de la mano derecha indica el sentido del producto vectorial. Fíjense que si yo quisiera hacer al revés y hacer el producto de B por A, tendría que girar la mano de forma que el pulgar señalaría hacia abajo. ¿Tá? Ahí ya estoy sacando una conclusión, que es que si yo agarro A y lo multiplico por B, es igual a menos B producto vectorial por A. ¿Se entiende? O sea, no es algo conmutativo, ¿tá? El producto vectorial. El producto vectorial no es conmutativo y si yo lo conmuto tengo que cambiarle el signo. Bien. El módulo, ¿a qué es igual el módulo de ese vector? Que ya tenemos el sentido, ya conseguimos la dirección perpendicular a los dos, el sentido con la mano derecha y lo que me falta es el módulo de ese vector. Bueno, el módulo o norma del vector W va a ser igual a el producto de las normas de los dos vectores por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Acá tenemos la propiedad que habíamos mencionado recién y un ejemplo para hacer el producto vectorial entre dos vectores A por B. Acá el gráfico de cómo quedaría ese producto. Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades del producto vectorial. La primera fue la que mencionamos recién. El producto vectorial no es conmutativo y si yo quiero conmutarlo voy a tener que cambiarle el signo. La segunda propiedad es distributivo, pero al ser no conmutativo tengo que tener cuidado en qué orden está inicialmente expresado. ¿Qué quiere decir eso? Primero acá vamos a arreglar que en el gráfico no dice que estos sean vectores y v y w son vectores. Bueno, fíjense que acá a la suma de dos vectores le multiplico en el segundo factor por w, o sea, w está al final. Entonces, cuando hago la distributiva queda al final. Si yo hubiera tenido w multiplicando a la suma de u más b, pero adelante, cuando hago la distributiva me va a quedar w por u más w por b. ¿Se entiende?
O sea, no es lo mismo tener U por B que, perdón, U por W que W por U, ¿está? El orden es importante. Bien, cuando tengo el producto vectorial multiplicado por un escalar, es asociativo mientras no conmute, mientras no cambie el orden de U y B, sí puedo asociar en el momento que quiera el producto por el escalar. La propiedad 4 es cuando multiplico a un vector por sí mismo, vectorialmente, me va a generar el vector nulo, porque el seno del ángulo comprendido va a ser seno de 0 que da 0. De ahí se desprende también la propiedad 5, ya directamente cuando son paralelos. Si son paralelos tengo dos posibilidades, que los dos vectores apunten para el mismo lado, ángulo 0, o que sean opuestos, ángulo 180. El seno de esos dos ángulos da 0, por lo tanto el producto de dos vectores paralelos va a dar 0, va a ser el vector nulo. Recuerden que el producto vectorial da un vector. Y por último, si a un vector lo multiplico por el vector nulo, sigo generando el vector nulo. Bien. Miren lo siguiente. Acá se analizan los versores, el producto entre versores. Todos los versores son vectores de módulo 1 y perpendiculares. Quiere decir que sus productos vectoriales va a generar otro versor. Ponemos la mano a la regla para tenerla a mano y entender a lo que me refiero. Primer caso, el versor I por el versor I dan el vector nulo porque son dos veces el mismo versor. Si yo tengo el versor I por el versor J, supongamos que este es el eje X, ¿está? Este es el versor I. Si este es el versor I y este es el versor J, el versor que me va a generar ese producto es Z, porque ven que va para arriba, o sea, el versor K. Bien, ahora supongamos que este que está acá sigue siendo el versor I, pero ahora en vez de multiplicarlo por el versor J, multiplico por el versor K. Es decir, que este vector azul tendría que ir hacia arriba. Si este versor va hacia arriba, el producto va hacia atrás. ¿Eso qué sería? Menos versor J. ¿Se entiende? Bueno, dejo para ustedes que completen el resto de los productos entre versores. Bueno, lo que vimos hasta acá del producto vectorial es gráficamente, es el concepto de ese producto vectorial. Vamos a ver cómo calcularlo analíticamente. Para calcularlo analíticamente partimos del producto vectorial en dos vectores, reemplazamos los vectores, sería ux, ui y uz por vx, vi y bz, esos serían los dos vectores. Acá tendríamos que hacer distributiva e ir haciendo lo que vimos recién de qué pasa con el producto entre los versores. Es decir, por ejemplo, cuando hago ux versor i por vx versor i, eso me va a dar 0 porque el versor i por el versor i me da el vector nulo. Bueno, haciendo todo eso y agrupando, nos va a quedar esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula para obtener analíticamente el producto entre dos vectores. Quédense tranquilos que esta fórmula no se la tienen que saber de memoria. Hay una regla para recordarla que la vamos a ver en un ratito. Acá hay una introducción a matrices que la voy a saltear porque después la unidad 2 habla de matrices y directamente vamos a ir a la regla. La regla es la siguiente. Si yo tengo que hacer el producto vector U por vector V, lo que voy a hacer es en la primera fila escribir los versores I, J y K. En la segunda, las componentes del primer vector, ux, ui, uz. Y en la tercera fila, los componentes del segundo vector, vx, vi, vz. ¿Y cómo se resuelve esto? Esperen que vamos a poner el lápiz más grueso. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Lo primero que se hace es,
primer componente es componente E, o sea, es la componente X que va multiplicado por el versor Y. Bueno, vamos a tachar eh, la columna, perdón, la columna del versor y tachar la fila. Cuando tachamos esa columna y esa fila, lo que nos queda es esta pequeña matriz UI, UZ, VI, VZ, que si se fijan es lo que aparece como primer componente. Para la segunda componente, que sería la que está encargada, está multiplicada por el versor J, lo que voy a hacer es cancelar la fila de la J y cancelar la columna de la J. Entonces, ¿qué me queda? UX, UZ, VX, VZ. Acá tengo UX, UZ, VX, VZ, con el pequeño detalle que estamos poniendo un menos adelante. Y por último, si yo quiero trabajar con la componente Z, es decir, la que multiplica al versor K, lo que voy a tachar es la columna de K. Entonces me queda UX, UI, VX, VI. Entonces, fíjense que acá tenemos las tres comitas. Esas tres comas están separando como todo vector la componente X, la componente Y y la componente Z. Bien. Entonces, acá tenemos la componente X, acá tenemos la componente Y y acá tenemos la componente Z. Bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Esto son determinantes, después lo vamos a ver en la unidad 2, pero básicamente lo que se hace es multiplicar los valores de la diagonal, es decir, voy a tener que multiplicar, vamos a hacerla acá, UI por BZ, ¿tá? ¿Que eso qué es? Escalares, ¿tá? No son vectores, son los numeritos que multiplicaban a los versores. Bien, y a eso, vamos a cambiarle el color, le tengo que restar lo que sería el producto de la contradiagonal, es decir, este BI y este UZ, o sea que le resto BI, UZ. Esto que acabo de hacer acá, ¿tá? Va a ser mi componente WX. La primer componente es WX, que si miramos la fórmula, UI BZ menos UZ VI. ¿Estamos? Lo mismo se hace para la componente Y, lo único que recordar que acá está multiplicado por menos 1, entonces la componente Y va a ser menos UX BZ menos VX UZ. Y por último la componente Z, que la voy a calcular como UX por VI menos VX por UI. ¿Estamos de acuerdo? Así se va obteniendo la fórmula con una regla que ya vamos a ver en la unidad 2, eso se le llama determinante. Bien, esto que parece medio complicado con números, con letras, vamos a verlo con números, van a ver que no es tan difícil. Supongamos que mi vector U es el 1, 2, 3 y mi vector V es el 0, 2, 5 y yo quiero hacer el producto vectorial entre el vector U y el vector V. Bueno, primer fila IJK, segunda fila el vector U, o sea 1, 2, 3 y tercer fila 0, 2, 5 que es el vector V. ¿A qué va a ser igual la primer componente? Bueno, ¿qué dijimos recién? Esperé que otra vez ensanchamos el lápiz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tachamos la fila del versor I y la columna del versor I. ¿Y qué me queda? Esta pequeña matriz que el determinante, como dijimos recién, ¿quién va a ser? 2 por 5, que es 10. 2 por 5, que es 10, menos 2 por 3, que es 6. 10 menos 6 es igual a 4, que fíjense que el valor que me da es 4. Bien.
Ahora a la componente I. La componente I tenemos que tachar la columna de J. ¿Qué me queda? 1 por 5 menos 0, pero había que cambiarle el signo, o sea que me queda menos 5. Y por último, la componente Z, que ¿qué es lo que hacemos? Tachamos la columna de la X, ¿y qué me queda? 1 por 2 menos 0 por 2, o sea que me quedó 2, o sea que la tercer componente del vector es 2. Es decir, que el producto entre U y B es igual a 4 menos 5, 2. ¿Hasta ahí me siguen? Fíjense lo interesante de esto. Vamos a hacer el producto escalar entre estos dos, entre el vector que acabamos de calcular y los dos vectores que lo formaron, ¿está? Entonces, si al 4 menos 5, 2 lo multiplico por el 1, 2, 3, me va a quedar 4 menos 10 más 6. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Por qué? Porque el vector que formamos es perpendicular al primer vector. Y hagamos el producto con el segundo. 4 por 0, 0. Menos 10, 2 por 5 más 10, es decir, que también vale 0, que acabamos de ver que si a este vector lo llamamos W, el vector W resultó ser perpendicular al vector U y el vector W resultó ser perpendicular al vector B. Esto siempre que hagan producto vectorial es una verificación para revisar si hicieron bien las cuentas, muy recomendable. Bueno, ahora vamos a ver la interpretación geométrica del producto vectorial. Miren el siguiente gráfico. Supongamos que tenemos el vector U y el vector B, que tienen un ángulo θ que los comprende. ¿Qué tenemos nosotros de lo que vimos recién? Que la norma del vector U, producto vectorial por el vector B, la norma de ese producto, es igual a ¿qué cosa? A la norma del primer vector, que es U, por la norma del segundo vector, que es el vector B, por el seno del ángulo comprendido, que es θ. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miren lo siguiente. En este paralelogramo que se arma a partir de los dos vectores U y B, acá tenemos un triángulo rectángulo. Esto que está acá es un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense en una cosita. En este triángulo, el cateto opuesto a θ es la altura del triángulo, o sea, la altura del paralelogramo. Bien, ¿y a qué es igual esa altura? Bueno, la altura h es la norma del vector b, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo comprendido. ¿Por qué? Porque cateto opuesto sobre hipotenusa es igual al seno del ángulo. Quiere decir que la altura es la norma de b por el seno de θ. Es decir, que esto que está acá, esto que tenemos acá, es la altura del triángulo y por lo tanto la altura del paralelogramo. Bien. ¿Y qué es la norma de U? La norma de U es la base del paralelogramo. O sea que lo que yo tengo acá es base por altura. Base por altura, ¿qué es? El área, la superficie del paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la norma del producto vectorial entre dos vectores genera el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Acá hay un ejemplo como para que vean, donde si el área
es igual al producto vectorial, a la norma del producto vectorial, si yo trabajo con un triángulo, lo que voy a tener que hacer es dividir al producto vectorial por 2 y voy a tener el área del triángulo también.